La pauta, recuerden, es que se envió ya hace algunos días. Hay unas tareas que hacer en una máquina limpia, ¿cierto? Esto lo graban, hacen las tareas que se piden, la documentan según los requisitos que hay. Y el envío del video es hasta hoy día a la medianoche, ¿cierto? Entonces, si pasan un poquito a la medianoche no importa, lo envían durante la madrugada. Pero es para hoy día en la noche. Entonces me envían qué cosa, el link del video, ¿cierto? En forma individual, lo publican y me lo envían hacia el correo. ¿Ya? Así que ahí va la pregunta que me decían hace un rato atrás sobre la materia. ¿De dónde sacan los talleres para hacerlo? De los ejercicios del capítulo 5 y 6 que yo le envié hace algunos días. También están las pautas de algunos talleres de prueba. Ya, vamos a hacer ahora en las máquinas virtuales algunas cosas que son parecidas al taller y que les van a servir para poder resolver algunas problemáticas. ¿Ya? Voy a trabajar en la máquina 1, la máquina virtual 1, y lo primero que vamos a hacer en la máquina virtual es apagarla y agregarle un nuevo disco duro para ver cómo lo haríamos también en el taller con notas, ¿cierto? Apagamos la máquina virtual, la 1 para que veamos el asunto de las particiones, cómo se hacen. Entonces, teniendo la máquina virtual 1 apagada, nos vamos a la configuración de la máquina virtual en almacenamiento. Y ahí tengo, ¿cierto?, la información de almacenamiento en la cual aparece que tenemos un disco de 20 GB, que fue el que hicimos la semana anterior, y en el otro el lector de CD que tiene la imagen ISO de Windows 7, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es agregar un segundo disco duro de las mismas características para hacer alguna de las pruebas a modo de práctica ahora en el taller. Entonces vamos a agregar un disco nuevo, crear un nuevo disco duro. ¿Se va a grabar eso? ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Agregar un nuevo disco duro. Agregar un nuevo disco duro que tenga el mismo tamaño del que tenía originalmente. Crear un nuevo disco y de 20 GB lo vamos a hacer. Tipo PDI, ¿cierto? Para máquina virtual. Reservado dinámicamente, que es como lo hemos ocupado en otras ocasiones. Reservado dinámicamente. Y de 20 GB lo vamos a hacer. 20,KB. Y le vamos a poner, ¿cierto?, disco 1 para diferenciarlo. Entonces, ahora tendría la máquina virtual con un disco de 20 GB en uso que tenemos. Dice que tenemos 5 GB ocupados, donde está el sistema operativo instalado. Y tenemos uno nuevo de 20 GB, el cual vamos a preconfigurar. ¿Ya? Eso es con respecto a lo que es el disco duro. Y lo otro que vamos a configurar en un momento más va a ser lo que respecta a la memoria virtual. ¿Ya? En este caso, esta máquina tiene 512 MB de memoria RAM, que es el mínimo que necesita, ¿cierto?, para poder hacer la instalación de Windows 7. Y nos va a servir para un parámetro más adelante para hacer el cálculo de memoria virtual. Entonces, recordar cuánta memoria tiene en este momento la máquina virtual, según sea el caso. En mi caso, 512. ¿No? ¿Cuánto le dejaron al lado de ustedes? 512 también. ¿Ya? 512. Entonces, 512 de RAM y dos discos duros. Uno ya está instalado y en uso y el otro es el nuevo que agregamos. Y levantamos la máquina virtual. ¿Ya? Todo esto lo estoy haciendo en la máquina 1 por el momento. ¿Ya? La máquina 2 tenía las mismas características que la máquina 1, así que no había mucha diferenciación. ¿Y la segunda se hace lo mismo? No. ¿No? Entonces ya levantamos la máquina 1, máquina virtual 1. La 2 la tengo iniciada, pero no la estoy ocupando, la voy a dejar minimizada por ahí en un lado. Solamente vamos a trabajar en la máquina 1. Y la pregunta es ¿dónde configuro el disco duro recién instalado? ¿Cierto? Nosotros agregamos un segundo disco duro, pero todavía no lo veo. De hecho, si yo veo en la configuración del equipo, está solamente el disco C. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poder levantar el disco duro virtual nuevo agregado, que es de tipo SATA, de la misma tecnología que el que estaba originalmente,
y poder inicializarlo y hacer particiones sobre él. Entonces, esas configuraciones nosotros las vamos a tomar desde la administración, ¿cierto? Desde la administración del equipo. Y hay una herramienta en la cual permite hacer las configuraciones y particiones de los discos duros, una herramienta propia del sistema operativo. Nosotros no necesitamos instalar ningún software para hacer esto, ya está incluido, ¿cierto?, en la administración del equipo y se llama, ¿cierto?, administración de disco. Administración de disco, muy bien, y Daniela. Entonces, cuando yo levanto, pincho administración de disco, lo primero que me pregunta es inicializar un disco, le digo que cancelar porque lo vamos a hacer manualmente para explicarlo, ¿cierto? Le digo cancelar, y ahí van a aparecer, ¿cierto? Van a aparecer el disco instalado, el disco 0, que es el primero que teníamos nosotros cuando creamos la máquina virtual de 20 GB, tipo básico, y el cual tiene dos partes. Una de ellas es una partición que tiene la unidad volumen C de 19.9 GB, donde está instalado el sistema operativo, pero dejó reservado otra, ¿cierto? En este caso 100 MB. En esos 100 MB se guardan, recuerden, el kernel del sistema operativo. Por eso yo esta partición es la que veo. Cuando yo voy aquí, a mi PC, lo que veo es la partición C, pero en ninguna parte veo esa partición de 100 MB, es oculta. Ahí se guarda el kernel del sistema operativo y por eso se llama partición activa o partición primaria. Es una partición que la funcionalidad que tiene es guardar, en este caso, el kernel del sistema operativo y no para un uso específico de almacenamiento, ¿ya? La que ocupamos en la otra partición. Y nuestro disco nuevo quedó abajo, ¿cierto? En negro. Ahí está, dice disco 1, que fue el disco agregado. Siempre comenzamos con el volumen 0, así se le denomina, ¿cierto? Disco 0, después el disco 1, 2, 3, 4, hasta el que le vaya agregando. ¿De qué depende la cantidad de discos duros que podemos instalar en el PC? Depende de dos factores. Uno de ellos es la placa del PC, ¿cierto? De acuerdo a la placa y lo que soporte. Cuando nosotros desarmamos los PC el otro día, tenían conectores SATA, ¿se acuerdan? Y los conectores SATA en un PC convencional, como el que armamos nosotros, podría tener como máximo 4 dispositivos. 4 dispositivos. Y estos dispositivos pueden ser discos duros o lectores de CD. Es decir, si tengo un lector de CD en uso con el puerto SATA, podría tener máximo 3 discos duros, porque en total tiene que ser 4 dispositivos. 4 en total. Si tengo 2 lectores, puedo tener 2 discos duros, ¿cierto? Si le saco el lector de CD a mi computador, puedo tener máximo 4 discos duros, ¿cierto? Entonces ahí uno juega con esta combinación. 4 discos, 4 dispositivos en total, ¿ya? En este caso nosotros estamos ocupando en esta máquina virtual 3 puertos SATA, ¿cierto? Porque la máquina virtual tiene un lector de CD, ya está en uso un SATA y los 2 discos duros. Igual podríamos agregar otro disco duro más, ¿cierto? Y tendríamos, para poder agregar un cuarto disco duro, remover el lector de CD en la máquina virtual y poder agregar los discos restantes, ¿ya? Entonces, de eso depende la cantidad de discos duros que podríamos instalar. 4 discos duros, ¿ya? Ahora, las particiones es otra cosa. ¿Cuántas particiones podemos hacer? ¿En cuántas partes podemos dividir un disco duro? El máximo que lo podemos dividir son en 24. 24 partes o volúmenes. ¿A qué se refiere? ¿Por qué 24 y no más? Porque los volúmenes se declaran con una letra del abecedario. Entonces yo puedo tener el volumen A, el B, el C, que ya está en uso, y hasta el máximo que podría tener sería el Z, hasta la unidad Z. Entonces, en el PC podemos tener máximo 4 discos duros, ¿cierto? 4 discos duros en total, y cada disco duro lo puedo particionar hasta máximo, 24. en total 24 particiones, ¿cierto? Recuerden que los discos duros son físicos y las particiones son lógicas, porque son divisiones de un disco duro. Físicamente va a seguir siendo el mismo disco duro, pero lo voy a dividir en más partes, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora, con el segundo disco duro que tenemos instalado, lo vamos a activar y lo vamos a particionar, ¿cierto? Particionar, como una de las tareas que pedía el taller. Entonces, lo primero que me doy cuenta es que dice que el disco está en modo, dice, desconocido y sin inicializar. O sea, para nosotros está, pero no está. Físicamente está el disco, pero el sistema operativo todavía no lo reconoce. Entonces lo que vamos a hacer con ese disco duro es, primero, es botón derecho,
sobre la pestaña acá desconocido y lo inicializa. Inicializar disco. Y ahí me pregunta, ¿qué disco quiero inicializar? Me dice el disco 1. Disco 1. Y me dice qué estilo de partición vamos a trabajar. Seleccionamos la que se llama MBR. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar, cierto, este estilo de partición MBR o GPT? Aquí viene la gran diferencia. Si nuestros discos duros que tenemos nosotros son de tipo SATA, como el que tenemos en la máquina virtual, o fuera de tecnología IDE, como los que eran un poco más antiguos, el sistema de partición lo dejamos como MBR. ¿Sí? Si nuestro disco duro que instalamos en el PC es de tecnología SSD, el tipo de partición que elegimos nosotros es GPT. Ahí está la diferencia. Entonces, SSD se elige partición GPT, que es una partición distinta. Trabaja de una forma distinta al disco duro, porque el disco duro en realidad, el funcionamiento es el mismo, pero la tecnología cambia, ¿cierto? El disco duro de estado sólido no es un disco de giro, no es con un motor. En realidad es una memoria. Es como una memoria flash, como un pendrive gigante que almacena los voltajes o los bits de una manera distinta, ¿cierto? Es más rápido en funcionamiento porque no tiene un motor, gasta menos energía un disco SSD, no es ruidoso, ¿cierto? Tiene estas ventajas. Y por lo tanto, el tipo de partición sería de tipo GPT. Si el disco es GPT, es cuando un disco SATA, un disco SSD, perdón. Si es un disco MBR, cualquier otro. Cualquier tecnología. Como el de nosotros es SATA, lo dejamos como MBR. ¿Sí? MBR. Entonces, para que vamos reconociendo el tipo de particiones a utilizar. Lo dejamos como MBR, ¿ya? Lo dejamos como MBR, le damos a aceptar. Y el disco ahora dice que es de tipo básico, pero todavía sigue en negro, ¿cierto? Todavía está en negro. Está asignado. Dice no asignado. No asignado se refiere que todavía no tiene particiones. ¿Ya? Y aquí nosotros lo que vamos a hacer con este disco duro, lo primero que vamos a hacer con este disco duro, vamos a trabajar en el que agregamos, es poder particionarlo. Recuerden, tenemos dos discos duros en uso. El disco 0, el disco 1, más el lector de CD. 3 dispositivos SATA tenemos trabajando en este momento. ¿Ya? ¿Cuántas particiones en total, en todos los discos podríamos hacer? Aquí, para no confundir. No es que yo en este disco duro pueda hacer 24 particiones, de la A a la Z. Ya voy a hacer en total 23. ¿Por qué? Porque ya tengo ocupada la C, ¿cierto? Entonces voy a hacer la partición la A, la B, la D, la E, la F hasta la Z. Por lo tanto, ya no me van quedando 24, me van quedando 23. Cuando se habla de las 24 particiones, es en todos los discos que tengo instalados. O sea, aquí yo podría hacer, por ejemplo, 12 particiones en este y 12 en el otro. ¿Y están ocupadas 24? Sí, pues ahí se ocuparon las 24 particiones. No es que yo haga 24 en un disco duro. ¿Por qué? Porque si a esta unidad le hago la partición C, a esta no le puedo hacer la C, porque ya está ocupada. Muy bien, Daniela. Entonces son solamente 24 en total. Si yo tengo, por ejemplo, 4 discos duros, ¿cierto? Igual sí puedo hacer 24 particiones, pero como máximo, entre todos los discos. ¿Ya? Y si tengo un disco duro solamente, a él le puedo hacer las 24 particiones. ¿Ya? Vamos entonces a trabajar en el disco que agregamos para hacer un par de particiones o volúmenes también, como se le llaman. Volumen o partición. Que esa es la definición. Entonces, pincho ahora sobre el disco que se llama no asignado, y me dice nuevo volumen simple. Ya, nuevo volumen simple, que este es el primer volumen que vamos a hacer en el disco duro. Entonces, lo que levanta es un asistente para un nuevo volumen simple. ¿Ya? Asistente para un nuevo volumen simple. Y lo primero que me pregunta es el tamaño máximo, ¿cierto? Démosle todo el tamaño máximo para hacer una primera partición. Y luego, ¿qué vamos a hacer, Daniela? Volúmenes, ¿cierto? ¿Por qué me quedan 24, 20.477 y no me quedan los 20 justos? Porque, ¿cierto? Asigna para la M, ¿se acuerdan? Para el kernel. Ya, le damos toda la partición, elegimos la letra, que puede ser cualquiera, ¿cierto? Ahí están las 24. Vamos a elegirla como letra Z. Y le damos siguiente y siguiente.
Ya, teniendo este volumen, la pregunta es, ¿puedo hacerle más volumen y más particiones? Sí, pues, efectivamente puedo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros, Pero, profesor, ¿sí? No, carpeta. ¿por qué hay una carpeta? Eso. Porque cuando tú tomas, cuando haces por primera vez un volumen, el volumen queda como un disco activo. Ah, Entonces lo reconoce como un volumen nuevo. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora con este volumen es reducirlo. ¿Para qué? Para dividirlo en dos partes, ¿cierto? Hacer más volúmenes. Ya llevamos ¿cuántos volúmenes en total? Llevamos 2. ¿Cuántos podría hacer en total ahora? ¿Me quedarían? 22, ¿cierto? Porque son 24 en total. Ya. Tomamos el volumen Z que tenemos, el disco que generamos, y lo vamos a reducir. Reducir volumen. ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya? Lo vamos a dividir a la mitad. ¿Ya? A la mitad. Entonces, nuestro volumen, ¿cierto? Si tengo un tamaño de 17.000 megabytes aproximadamente, entre mitad y mitad lo vamos a dejar de 8.000 y algo, ¿ya? Profesor, Hola. Entonces vamos a bajar el tamaño volumen para tratar de igualarlo y dejar particiones del mismo tamaño. Entonces lo seguimos bajando. Ya. Para poder reducirlo. Tratar de igualarlo mitad y mitad. Entonces, aproximadamente igualados nos quedarían ¿cierto? 10.000 y algo megabytes. Ahí casi justo, ¿cierto? Casi justo, 10.000 y algo. Entonces, cuando yo los tengo reducidos, mitad y mitad, aplico reducir y la partición que nosotros teníamos, ¿cierto? Como volumen Z, quedó dividida y me dejó otra para generar otra partición. Ya. A esta partición nueva le vamos a dar un nuevo volumen y la vamos a dejar como Y, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo se hacía? Nuevo volumen simple. Ya, me dice el tamaño máximo que tiene en esa partición. Y esta la dejo como la Y. Formato rápido. Entonces ya tendríamos dos particiones. Pregunta, ¿podemos seguir reduciendo más las particiones? Sí, pues podríamos, ¿cierto? Para hacer una cantidad mayor de particiones. Veamos cómo va quedando acá. Lo que me decía usted, ¿por qué aparecía esa carpeta? Porque ahora van apareciendo más volúmenes, ¿cierto? Más volúmenes. Entonces, nuevamente el volumen Z lo vamos a volver a reducir y lo vamos a dejar nuevamente ahora por la mitad de la mitad, ¿cierto? Vamos a reducirlo a la mitad. Ahí no importa que se aproxime lo más cercano, ojalá a la mitad. Por ahí. Y esta partición la vamos a dejar como X. Y la partición que queda más grande, la Y, también la vamos a dividir por mitad. Verás que vamos a hacer la mayor cantidad de particiones posible del disco 1. Volvemos a reducir. La particionamos por la mitad. Y ese disco que originalmente era de 20 GB va a quedar con ¿cuántas particiones? Vamos a hacerle 4 particiones, ¿cierto? De 5 GB aprox cada una.
es reducir volumen hasta dejarlo lo más aproximado posible al tamaño que necesitamos. Y esta última partición la vamos a dejar como W. Ya. Podríamos seguir reduciendo, ¿no? Sí. Sí, pues podríamos seguir reduciendo. ¿Ya? Nuevamente la partición Z, la volvimos a dividir, reducir volumen, ¿cierto? Hasta donde alcancemos la mayor cantidad de particiones. Ya no las puedo dividir mitad y mitad porque no me da el espacio, ¿cierto? No me deja menos. Esta sería la B. Y ahí me va a decir que no puedo hacer más particiones en el disco duro. Entonces para nosotros, el máximo de particiones por tamaño de disco duro van a ser en este caso 4. ¿A qué se debe? ¿Por qué no puedo hacer más particiones, ni la quinta ni la sexta más? Porque la partición mínima también tiene que tener un tamaño. ¿Ya? El tamaño mínimo para una partición en Windows 7 es de 4 GB. Entonces no puedo tener particiones menores que eso. Y la que me queda disponible está quedando de 1,95. ¿Es por qué? Porque es el tamaño mínimo para la instalación del sistema operativo. Ya, entonces ahí tenemos un detalle. Si este disco duro fuera de 200 GB, yo podría hacer todas las particiones que quisiera, hasta 24, pero como mínimo de 4 GB cada una. Por eso yo no puedo hacer una partición de 1,95. Por lo tanto, si nosotros lo vemos de esta forma, el tamaño ideal sería de ¿cuánto? 5 GB aproximadamente cada partición. Si nuestro disco era de 20 GB, hicimos 4 de 5. Obviamente, si hubiésemos tenido un disco de 40, hubiésemos hecho ¿cuántas particiones? Si con 20 GB hacía 4 de 5, con 40 divídalo por 5. ¿Cuántas particiones va a tener? ¿Cuántas máximas? 40 divídelo por 5. Hasta la que llegamos trabajando, lo que vamos a hacer ahora es extender volumen. ¿Ya? Y ahí nos pregunta que aquí hay una partición pequeña y lo que queremos qué cosa hacer es quitarla, ¿cierto? La queremos quitarla para poder ampliarla después. De ahí volvió a tener el tamaño original. Entonces, por lo tanto, vamos a dejar 4 particiones de 5 GB. 4 particiones de 5 GB. Entonces tendríamos las particiones C, Z, X, Y y W, siendo C la del sistema operativo y Z, X y W particiones vacías. El disco 0 lo podríamos seguir particionando también este. ¿Hasta cuántas partes lo podríamos particionar? Si tengo 19 GB aproximadamente, ¿cuántas partes lo podría dividir? ¿En torno? Igual que abajo. Si el mínimo son 4 GB, podría ser 4 particiones también. 4. Entonces, en total podría tener 8 particiones, pero en los dos discos duros. No puedo menos porque el tamaño mínimo es ese. ¿Ya? No puedo ser la más pequeña que esa partición. Entonces ahí quedaron ya hechos nuestros discos duros particionados y van a aparecer ya en el administrador de dispositivos acá. Ya. La pregunta es la siguiente. Este PC quedó en realidad con una partición C donde está el sistema operativo y quedó con 4 volúmenes
del disco nuevo, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es respaldar la información del propio computador en los volúmenes que tenemos acá. Como una de las tareas que pedía el taller, ¿cierto? ¿Cómo hacemos transferencia o respaldo de archivos que tengan este disco y que se guarden en uno de estos discos, ¿cierto? Para elegirlos como disco de almacenamiento o de respaldo. Y además de ello, estos mismos cualquiera de estos discos duros que tenemos acá, aquí quedan a elección los que vamos a trabajar, ocuparlo para que el segundo PC guarde, el otro equipo, la otra máquina virtual que tenemos lista, guarde información acá. ¿Ya? No sé si me entienden eso. Una de las particiones la vamos a ocupar para que este mismo PC guarde su configuración ahí, y otra de las particiones, cualquiera de ellas, las que sobran, para que el otro PC la guarde por red. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es inicializar el otro PC, ¿cierto? Levanten el segundo cliente, levanten mientras segundo cliente, y primero tenemos que asegurarnos que entre ellos, entre el cliente 1 y el cliente 2, tengan conexión o comunicación. Entonces lo que van a hacer entre ellos es ponerles dirección IP a los dos clientes, al cliente 1 y al cliente 2. Entonces comienzo en el cliente 1, voy a su tarjeta de red y le asignamos una dirección IP. El primer cliente, el primer Windows, va a tener la IP 192.168.1.10, 1.10, ¿ya? Con la puerta de enlace 192.168.1.1. Esta va a ser la configuración del primer cliente. Y el otro cliente, la otra máquina virtual, le van a dar la dirección IP siguiente. La 192.168.1.11. Máscara de red y gateway. Así nos quedaría la configuración de ambas máquinas. Asignamos la dirección IP en ambas máquinas, aceptar, aceptar. Aceptar, aceptar. Vamos a bajar los cortafuegos de las máquinas virtuales para poder probar conexión entre ellas, ¿ya? Entonces van a panel de control, el cliente 1 y cliente 2, sistema y seguridad. Esto se hace en las dos máquinas y lo que van a hacer es bajar el cortafuego, ¿cierto? Hasta el firewall, lo deshabilitan, activar o desactivar firewall y lo bajan. Y en la otra máquina hacen exactamente lo mismo. ¿Ya? Sistema y seguridad, firewall, activar o desactivar firewall y lo bajan. Y le dan OK y le dan OK. Lo que deberían probar ahora, ¿cierto? Una vez que bajen el firewall, es probar ping entre ellas, ¿cierto? Hacer un ping entre las máquinas virtuales. Hacen un ping de cliente 1 a cliente 2 y de cliente 2 a cliente 1. Y deberían responder ambas máquinas. ¿Cómo se hacía un ping para que no terminara? ¿Se acuerdan? Menos T. Menos T. Y ahí lo dejan haciendo, ¿cierto? El ping recursivo, ¿sí? ¿Rodrigo funciona? Sí. ¿Sí? Entre ambas máquinas ping, ¿cierto? Sí, se mantiene. Ya, perfecto. Perfecto. Ahora, si yo miro, ¿cierto? Obviamente, el cliente 1 va a tener 4 discos o 4 particiones de casi 5 GB disponibles. 4. El PC 2 o cliente 2 solamente tiene la del sistema operativo.
La pregunta que quiero hacer ahora es cómo hago o cómo cohago para que, por ejemplo, quiero que el disco que se llama Z, el disco Z del cliente 1, lo vea el cliente 2, ¿cierto? Y lo pueda utilizar para guardar archivos, lo vea como un disco propio, sabiendo que no lo tiene, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es mapear el disco, compartirlo en la red, para que él lo pueda ver y pueda guardar su información, pensando, imaginando que es un disco local, ¿cierto? Nosotros igual podríamos haber puesto un disco duro más en este, particionarlo y hacer todo el proceso que hicimos antes, pero lo vamos a hacer desde la red. La idea es que se compartan entre ellos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora acá, en el disco Z del cliente 1, es botón derecho, se va a propiedades del disco, de ese volumen, ¿sí? Y vaya a la pestaña que se llama compartir, del volumen o disco Z. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Compartir. Ya, luego se van a uso compartido avanzado. Uso compartido avanzado. Ya. Lo activan y se van a los permisos. A los permisos. ¿Ya? Y en los permisos agregan todos los permisos a todos los usuarios como aparece ahí. Los permisos de control total, que vendría siendo de lectura y escritura, ¿cierto? Pues leer y escribir en el disco. Y además de ello, ¿ustedes tienen creado algún usuario o no? ¿No han creado ninguno? ¿No? No han creado ninguno. Vamos a revisar entonces algún usuario que esté creado. Ahí le damos a aplicar y aceptar. Antes de. Si quiere revisar qué usuarios tiene creado para poder compartir este disco, porque es necesario en esta máquina, van a hacer lo siguiente. En la pestaña donde están los discos duros, la misma que estamos trabajando, ¿cierto? ¿La pillaron? Sí. ¿Sí? Hay otra que se llama usuarios y grupos locales. Ahí mismo. Usuarios y grupos locales. Luego se van a usuarios. De ahí aparecen los usuarios que tienen. ¿Cuántos usuarios tienen? Invitado, resistente. R-Cisterna y administrador, ¿cierto? Sí. Ya. Ese usuario que ya tienen está en uso, pero ¿cuál no viene activado? Administrador. Vamos a activar administrador. ¿Ya? Lo vamos a activar. Entonces, ¿cómo yo sé que viene desactivado? Porque viene con la flechita hacia abajo, ¿cierto? Está deshabilitado. Lo que van a hacer es pinchar las propiedades de ese usuario y desmarcar la que dice está deshabilitada. ¿Ya? Eso es lo primero que van a hacer. Y lo segundo es darle una contraseña a su usuario, porque no la tiene. Entonces pinchan sobre el usuario que recién deshabilitaron y le dan establecer contraseña. De ahí usted crea y repite la contraseña 2 veces. ¿Lo pudieron activar? ¿Sí? Activar y darle contraseña. Continúo nuevamente en el disco duro Z. Vamos a ir nuevamente a las propiedades. Vamos a ir nuevamente a compartir. Vamos a ir nuevamente a uso compartido avanzado. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a agregar? En los permisos vamos a agregar a un usuario. ¿A quién? Al administrador. Agregar entonces. Agregar. Opciones avanzadas. Buscar ahora. Ya están todos los usuarios que tiene el sistema operativo. Los usuarios los diferencio de los grupos porque solamente tiene un icono, ¿cierto? Los grupos tienen 2 iconos, son 2 monitos que aparecen. Van a agregar al usuario administrador. Pínchenlo. ¿Lo vieron? Pínchenlo, el primero que aparece en el listado. Administrador con la mayúscula.
y le dan todos los permisos. Entonces nuestro disco duro compartido va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar para todos y además para Me perdí. a los permisos. Ah, ya. Van a agregar un usuario. ¿Y a qué tienen que agregar? Opciones avanzadas. ¿A quién van a buscar? ¿A qué usuario tienen que agregar? Ahí está. Administrador. ¿Ya? Lo agregan y a ese usuario administrador le dan todos los permisos, ¿cierto? O le marcan todas las casillas de permiso. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Sí? Ya. Aplicar y aceptar. Ahí estaría nuestro recurso. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo yo agrego, ¿cierto?, este disco que está aquí en este PC que está acá, ¿cierto? ¿Cómo lo hago que este disco Z sea del cliente 2? Entonces, en el cliente 2 lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? En el cliente 2 es lo siguiente. En la pestaña de acá del equipo, sobre la pestaña de equipo, hay una función que dice conectar a unidad de red. Conectar a unidad de red. Estoy en el cliente 2. Conectar a unidad de red. Botón derecho, ¿cierto? Sobre equipo. Conectar a unidad de red. ¿Lo vio, Daniela? Sí. Sí. Conectar a unidad de red. ¿Ya? Conectar a unidad de red. Entonces lo que va a hacer usted es buscar la unidad. ¿Cuál es la que va a cargar? La unidad Z. Muy bien. Y tiene que dar la siguiente ruta. La ruta que va a declarar es la del disco que está en la otra máquina. Y ahí da un ejemplo de cómo debo llamarla. Para poder llamarla, debo agregar primero dos backslash, el nombre del equipo, backslash y el nombre del disco. ¿Ya? O puede ser la dirección backslash y la dirección IP de la otra máquina. Puede ser de las dos formas. ¿Ya? Como usted quiera plantearlo. La dirección IP del otro equipo y la unidad compartida, que sería Z. Backslash, dirección IP, backslash nuevamente y la unidad compartida. Y lo vamos a publicar. Puede ser por el nombre o puede ser por la dirección IP de la otra máquina. La ruta. ¿Puedo hacer algo? Es que no se ve por el video. Sí, para que la no. ¿Ya? Entonces, backslash, IP y la unidad. Y le da finalizar después. ¿Qué va a aparecer? Usted revisa el equipo. ¿Y qué va a tener el equipo, el cliente 2? Va a aparecer el disco Z. Z, como si lo tuviera local. La pregunta es, si tengo todos los permisos, ¿podré copiar cosas adentro? ¿Podré ejecutar, almacenar? Sí, Sí. comprobemos. De hecho, si tengo los permisos, yo podría hacer una carpeta y la voy a llamar hola y debería estar también allá. Entonces, hola 2 Ah, sí. y se crea.
Tengo los permisos. ¿Ya? Entonces, si yo simulo como que el disco está instalado localmente en el cliente 2, pero en realidad está en el cliente, cliente 1. El disco Z es del cliente 1. Entonces lo podemos compartir en red. Y así yo podría compartir también los discos, los demás discos, el Z, el W y el I, para que los tenga el otro PC de la red. ¿Ya? Siendo que están ubicados en otro PC, ¿cierto? Estamos haciendo las particiones y las particiones las compartimos en el otro PC. ¿Sí? Y eso nos sirve para hacer respaldo. ¿Ya? Que es una de las tareas que aparecía por ahí. Otra de las tareas que sale para hacer en el taller con respecto a los discos duros es cómo se hace la herramienta de transferencia o respaldo de archivo. ¿Ya? O respaldo en sí. Hay una herramienta que se llama Windows Easy Transfer. ¿Cierto que aparece en la guía? Sí. Windows Easy Transfer. De hecho yo la cargo en el buscador, escribo transfer, ¿Con eso qué hacemos? ¿cierto? Es la herramienta que explica la guía para poder hacer respaldo. Y ahí me pregunta, ¿qué quiero transferir? ¿Cierto? Del equipo a una partición. Y me pregunta, yo puedo seleccionar algunas cosas, documentos, música, imágenes, cuentas, ¿cierto? Cuando quiero hacer una migración de mi equipo a otro equipo para hacer algún cambio y no perder lo que tengo, ¿cierto? Transferencia. Yo puedo hacer Windows Easy Transfer de este PC a este otro PC. ¿Cierto? De toda mi información. Y que la idea se mantenga, ¿cierto? Eso No. sirve para cuando hago formateo. Claro, antes de hacer un formateo, una limpieza, yo ocupo la herramienta Windows Easy Transfer y la idea es que me explica ahí que voy a transferir las configuraciones de un equipo a otro. ¿Ya? Y por eso dice, no se elimina la información del equipo antiguo, sino que la transfiere. ¿Ya? La idea es mantenerlo para hacer después un cambio de equipo en alguno de esos casos. ¿Ya? Incluso dice, una vez realizada la transferencia, verá una lista de elementos transferidos y los programas que podría instalar en el nuevo equipo van a aparecer listos para descargar. O sea, yo voy a llevarme todo. O sea, las configuraciones, programas, cosas que tenía en un equipo original del equipo A, me los voy a llevar al equipo B. O los puedo guardar en un disco, ¿para qué cosa? Para más adelante tenerlos en caso de emergencia, tener todo respaldado y volver a reconfigurar lo que perdí. ¿Ya? Entonces ahí me pregunta, lo estoy haciendo esto en el cliente 1, Windows Easy Transfer, y me pregunta, ¿cómo quiero transferir? ¿Ya? Entonces tengo varios procedimientos. Me dice, lo hago con un cable, lo puedo hacer en una red, o en un disco duro externo o unidad flash. ¿Ya? En un disco duro externo o unidad flash. En este caso, aquí lo vamos a hacer como qué tipo, en un disco duro externo o unidad flash. ¿Disco duro externo tenemos? Sí, porque tenemos particiones, ¿cierto? Claro. Porque lo que tenemos instalado originalmente es del disco C, pero tengo disponible el disco W, el I y el X. Entonces para mí también son discos. ¿Ya? Entonces, disco duro externo o unidad flash. Y le digo, disco duro externo. ¿Cómo quiero transferir? ¿Cierto? Deseo transferir archivos y configuraciones a este equipo o que este equipo guarde. Este equipo guarde, ¿por cierto? Deseo transferir archivos y configuraciones de este equipo. Entonces lo que va a hacer ahora, me va a analizar el equipo, lo que tengo instalado, los programas y las configuraciones, y me va a preguntar dónde quiero guardar eso. ¿Ya? ¿Dónde quiero guardarlo? Entonces no es mucho. ¿Por qué no es mucho lo que tengo configurado? Porque en realidad este cliente no tiene nada, por cierto, no tiene software, nada. Lo tenemos bien sencillo. Entonces selecciono lo que voy a compartir. Selecciono lo que quiero transferir. Si usted quiere personalizarlo, lo puede hacer para ver qué cosas va a sacar o quitar del equipo. Documentos, imágenes, música. Todo depende de esta transferencia de la cantidad de archivos que tenga, ¿cierto? Entonces, como no es mucho lo que tengo, yo voy a dejar todo lo que está por defecto, no voy a sacar nada, voy a dejar todo marcado y le digo siguiente. ¿Ya? Le crea una contraseña. Dice, deje el cuadro contraseña en blanco si no quiere, o lo hace con contraseña. Usted elige acá,
yo lo voy a dejar en blanco, no le voy a poner contraseña a esta configuración y voy a guardar. Y ahora me pregunta dónde. ¿Es necesario ponerle contraseña? No obligación, pero si usted quiere tener más seguridad, esta configuración llevárselo todo con contraseña, su archivo, todos sus documentos. Todo depende del tamaño de cosas que tenga, ¿por cierto? Como este equipo es poco porque no tiene archivos, pero quizás usted tiene varios gigas de archivos para guardar, ¿sí? Entonces ahora me pregunta, ¿en qué lo quiero guardar? ¿Qué lo quiero guardar? Entonces le voy a decir, quiero guardar esto en el disco W. Y le digo, guardar. ¿Y qué me va a generar? Una copia de todo lo que tiene este equipo. Todo lo que tiene este equipo. Entonces en el disco W se va a guardar un respaldo completo de los archivos que tiene el Windows 7. En este caso el cliente 1. Obviamente, si usted tiene varios gigas de información, hay que dejarlo trabajando harto rato, ¿cierto? Varias horas. Y estaría listo. Y se terminó la configuración. Entonces en el disco W va a aparecer, ¿cierto?, un archivo de 60 punto algo megabytes, que no es que lo pueda ver yo directamente el archivo, sino que ahí está todo comprimido, la información del equipo. Toda la información se guardó ahí, se respaldó. ¿Sí? La pregunta ahora, en el otro cliente, ¿cómo podría hacer lo mismo si no tiene más discos duros? ¿Lo voy a hacer en cuál disco? En el disco que está compartido en la red. Entonces vamos a transferir ahora al cliente 2. Miren. Windows Easy Transfer. Ahora estoy en el cliente 2. Siguiente. Como no tiene disco duro, les digo, hágalo en la red. En una red. Y lo mismo del equipo anterior. ¿Ya? Y ahí va a generar una clave. Esa clave traten de anotarla porque la vamos a utilizar para hacer una recuperación. Disculpe, chiquillo, profesor, le puedo hacer dos consultas. ¿Vale? Una es... Así si los toma por la red. O si no, lo hacemos directamente por el disco remoto. Se demoró mucho, lo vamos a hacer nuevamente. Lo vamos a hacer nuevamente. Miren, para que se vea el cambio que vamos a hacer y podamos hacer la copia de la red, nuevamente levantamos la herramienta Windows Easy Transfer en el cliente 2. Siguiente. Y le vamos a elegir un disco duro externo o unidad flash en vez de la red. Igual como lo hicimos en el otro ejercicio. ¿Ya? Y le decimos dónde se va a guardar. Deseo transferir archivos, configuraciones desde este equipo. Y la pregunta es, ¿dónde vamos a guardar si no tenemos disco duro? ¿En qué disco lo debería guardar? En el que compartimos, ¿cierto? En el disco Z. Disco Z. Entonces, analiza lo que tiene este PC. ¿Ya? Para ser más específico, voy a tener abierto el disco Z acá, para que veamos que no hay nada.
O sea, están solamente las carpetas que hicimos recién nosotros. ¿Ya? Aquí tengo los archivos del cliente 2. Que todo esté seleccionado. Que todo esté seleccionado. Siguiente. Dejo sin contraseña. Dejo en blanco. Si quiere pone contraseña. Guardo. Y le digo dónde se va a guardar. Le digo que se guarde en el disco Z. Disco Z. ¿Y qué empieza a pasar en el disco Z? Empieza a crear la copia de los archivos, ¿cierto? Pero ahora en forma remota. Perfecto. Y termina. Entonces, ya el cliente 1 hizo un respaldo de todo su archivo y todo su archivo lo guardó en el disco W. Y el cliente 2 guardó todo su archivo en el disco Z. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un problema después y perdemos archivos? ¿Cómo lo recuperamos? ¿Cómo sería el proceso para recuperar los archivos? Si hicimos recién la copia, el cliente 2 guardó todo en el disco Z. Y él guardó todo en el disco W. Y supongamos que por X motivo perdiste archivo aquí. Perdiste archivo, documento y quiero recuperarlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sería el proceso para recuperarlo? Levanta la misma herramienta. Ya, la misma herramienta. Sería Windows Easy Transfer. ¿Cierto? Siguiente. Y en vez de... Perdón, sigo la misma ruta. Disco duro externo. Y en vez de decir deseo transferir archivos y configuraciones de este equipo, le digo deseo transferir archivos y configuraciones a este equipo. ¿Cierto? Es proceso inverso. Y me pregunta, ¿conecta el disco duro, la unidad flash, ¿cierto? Para ir a ubicar los archivos. Le digo que sí. ¿Y dónde lo voy a buscar? Al documento que guardamos. Easy Transfer. Y lo que va a hacer ahora, ¿qué es? Restaurar todo lo que tenía. Y los transfiero. De hecho, vamos a hacer un ejemplo ahora para que esto se note que es real. Vamos a crear un archivo, ¿cierto? En el equipo. Vamos a respaldar. Después vamos a borrar el archivo y borrar lo que tenemos y debería recuperarlo como estaba antes. Así no perdemos nada. Lo mismo acá, en el otro equipo, supongamos que en el cliente 1 perdí la información, ¿ya? Formateé el equipo, ¿cierto? Perdí todos mis documentos. ¿Qué hago nuevamente? Windows Easy Transfer, ¿cierto? Siguiente, en disco duro externo, y ahora le digo transferir a este equipo, con este disco duro, y en este caso él lo tenía almacenado ¿en cuál? En el W. El Z era para el otro. De ahí lo va a recuperar. Están recuperando. Listo. Bien, funciona. Vamos a hacer una prueba de los archivos. Voy a ir a... Mientras lo está haciendo, en el cliente 2, voy a ir a los documentos, voy a crear una carpeta con la fecha de hoy día, que se llame noviembre, ¿cierto? Noviembre 06 2017. ¿Ya? Y vamos a ver si no funciona. Y adentro un documento de texto. Archivo de ejemplo. Respaldo. Ahí está respaldado. Y supongamos que tengo programa instalado. Ojo, esto no solamente guarda los archivos, sino que los softwares que yo tengo instalados también me los recupera. Todo lo que tengo instalado. Las configuraciones.
Entonces lo que voy a hacer ahora... Un corte de luz parece. Ahí volvió. Ahí volvió el data. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un respaldo, a ver si se recuerdan. Lo voy a hacer en este cliente. Y se reciben dentro de documento una carpeta. ¿Cómo sería? A ver, el respaldo. Recuerden que este tiene el disco en forma remota. A ver si me van diciendo. Disco duro externo. Quiero respaldar. Para respaldar sería el equipo anterior. Y para restaurar, el nuevo equipo, ¿cierto? Ya. Que me revise lo que quiero guardar. Software o programa, lo que tengamos. Ya. Dentro se va a ir los documentos. Todo lo que tenemos hecho. Fotos, todo lo que tengamos instalado. Guardar. Y lo voy a guardar en la unidad Z. Y le voy a decir que me sobrescriba la anterior. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si no funciona el respaldo. Si es así, le van a sacar harto provecho, ¿no? A la herramienta. Sí. ya saben que, profe, perdí todo. Formateé. Ya tiene cómo hacerlo. Cómo recuperar su información. Ya, se hizo el respaldo. Ya. Vamos a hacer esto como en la realidad. ¿Qué vamos a hacer con esa carpeta? Se fue, ¿cierto? Desapareció. La borramos de acá del sistema operativo. Perdí la información. Y supongamos que perdí programa y cosas que tenía instalado. ¿Qué hago ahora? ¿Lloro? ¿Me doy vuelta de círculo? ¿Me transformo en bolita? No. ¿Qué es lo que hace? Windows Easy Transfer. Vamos a ver si funciona. Disco duro externo. Nuevo equipo. Conecto un disco duro. Le dice. Y voy a buscar el respaldo que hice en la otra máquina. Transferir. Veamos qué pasa. ¿Debería o no debería estar la carpeta que eliminamos? Debería. Debería estar. Vamos a revisar. ¿Debería o no debería, Rodrigo? Debería estar. ¿Y si tuviese programas instalados también o no? También. Todos los programas que tenía instalados en el equipo se recuperan. Vamos a revisar. Ya, debería estar listo. Pregunta, ¿debería o no debería estar? ¿Qué dicen? Debería estar. Y está. Se recuperó. Entonces, no está todo perdido. Usted puede recuperar la información y los programas que tiene instalados y las configuraciones. Se ocupa la herramienta Windows Easy Transfer. Ya, esa es parte del taller. Lo otro que preguntaba por ahí, la memoria virtual. ¿Qué es la memoria virtual? La memoria virtual de los PC o los sistemas operativos es una memoria que la configuramos nosotros para agregar más memoria de la que tiene adicionalmente un equipo. Por ejemplo, estos equipos Windows, ¿de cuánta memoria la dejamos nosotros en RAM? Ahí está. 512 megabytes. Entonces, 512 megabytes quizás es muy poco para los procesos que estamos trabajando nosotros y lo que vamos a agregar va a ser una memoria adicional en los sistemas operativos, ¿ya? Y esa memoria se llama memoria virtual o de paginación, que en realidad es una memoria como una RAM, pero es ocupar parte de disco duro como memoria RAM, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos un disco duro, la unidad C, ¿cuánto tiene en tamaño? La unidad C tenía 20 gigabytes, ¿cierto? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. 20 gigabytes tiene la unidad C. Sí, 19 y algo. De hecho, ahí la revisamos. Ahí está. La unidad C tenía 19 en total y están ocupados como 5, nos quedan 13. Casi 20 gigabytes, ¿cierto? Sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar parte de este disco duro y ocupar esa fracción de disco duro como en memoria RAM. ¿Para qué? Supongamos que si en algún momento nosotros tenemos, recuerden, 512 megabytes de RAM en la máquina virtual
¿Ya? Y la memoria RAM la estamos ocupando casi completa, porque recuerden que el sistema operativo tiene que cargarse en la RAM, y algún programa que esté en ejecución tiene que cargarse también en la RAM. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un momento pasa lo siguiente? Si yo tengo 512 MB de RAM disponible, el sistema operativo iniciado ya ocupa 256. ¿Cuánto me queda de RAM disponible? La mitad, pues 256. ¿Y qué pasa si yo ejecuto, levanto un programa que ocupe 512 megas de RAM? ¿Qué va a pasar con mi memoria RAM? Si ya tengo ocupado 256 con el sistema operativo, me va a faltar RAM. Lo más probable es que su PC, ¿qué va a pasar? Se va a pegar. Se va a pegar, ¿cierto? Se va a pegar porque no tiene la RAM suficiente para levantar esa aplicación que le está pidiendo 512 de RAM. En realidad vamos a ocupar 768 de RAM, pero tengo 512. Me falta RAM. ¿Qué hago ahí? O compro una RAM nueva, le pongo un módulo nuevo RAM, o hago lo que es la memoria virtual de paginación. ¿Y qué consiste? En que aquí voy a agregar RAM en el disco duro, y estos bytes que quedaron dando vuelta y no se pueden cargar, ¿dónde se van a cargar ahora? En la RAM del disco duro. Entonces voy a poder levantar el programa que no podía ejecutar antes porque no compré ninguna RAM nueva, sino que estoy simulando o emulando una RAM, pero ¿dónde? En el disco duro. Eso se llama memoria virtual. Es el fin que cumple. Para evitar, ¿cierto?, agregar más memoria física RAM, sino que ocupar parte del disco duro como si fuese una memoria RAM. Entonces tiene estos beneficios, ¿cierto? Yo podría levantar más programas, mi equipo andaría más rápido, ¿cierto? Me evitaría comprarme una memoria de RAM si no tengo los recursos, los lucas. Lo hago trabajar más veloz de lo normal. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Entonces, tenemos 512 MB de RAM físicos en esta máquina virtual. Y le vamos a agregar 512 más, ¿pero de qué tipo? Virtual. Por lo tanto, nuestro PC virtual, nuestra máquina virtual, ¿con cuánta RAM va a quedar en total? Con 1 GB. Pero van a ser 512 físicas y 512 virtuales. Pero igual el equipo o el PC no discrimina. Para él son 1 GB, igual. No la diferencia es si son de disco duro o de RAM. Para él 1 GB. Y así yo puedo instalar un programa que necesite más RAM. ¿Ya? Para ello vamos a conectar en el PC. Ahí cargo. En el PC, recuerden, tenemos 512 de RAM. Ahí está, ¿cierto? Clarito. 512 instalado. ¿Sí? Sí. Vamos a tomar, vamos a cerrar acá, y vamos a ir a las propiedades de la máquina virtual, equipo, propiedades, y se van a ir a las configuraciones avanzadas de sistemas. Configuración avanzada de sistema. ¿Ya? Configuración avanzada de sistema. Se van a ir a la pestaña que está ahí declarada, donde dice rendimiento, configuración. Incluso, ¿qué dice ahí? Ahí está. Memoria virtual. Memoria virtual. Ahí está declarada. Entonces, entramos a configuración. ¿Ya? Se va a opciones avanzadas. Lo vamos a hacer en las dos máquinas. En una lo vamos a hacer primero y la otra de práctica. Opciones avanzadas. Y aquí aparece algo, aquí abajo. ¿Qué me dice ahí? Daniel, ahí. Memoria Virtual. Y ahí me explica. Memoria virtual, un archivo de paginación, es un área en el disco duro que Windows usa como si fuese una RAM. Una RAM, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cambiar este valor y que por defecto no viene habilitado, ¿cierto? Vamos a habilitarlo. Entonces, desmarcamos y elegimos o seleccionamos el disco C para que ahí lo ocupe. Si nosotros tenemos varias particiones, podríamos ocupar una de las particiones como memoria virtual, ¿cierto? Las que hicimos hace un rato, la W, la I, la X. Por ejemplo, quiero ocupar la partición, tenemos ocupada la Z y ocupamos la W. ¿Se acuerdan? Vamos a ocupar la partición X para ello. La X. ¿Ya? El volumen X. Le digo tamaño personalizado. Tamaño personalizado. Y aquí pongo los cálculos.
el cálculo que se pone es el siguiente. El primer cálculo que se elige para la memoria virtual es el tamaño igual que tiene en RAM la máquina. Entonces, el tamaño inicial tiene que ser el mismo que tiene la RAM. ¿Cuánto tiene la máquina virtual en RAM? 512. ¿Cuánto es el tamaño inicial? 512. ¿Cierto? Esto depende del tamaño en RAM que tenga su PC. Pues. Si es de 1 giga, 1 giga. Si es de 2 gigas, 2 gigas. Ahí pone lo que tiene en RAM física. ¿Ya? Y luego me dice tamaño máximo. El tamaño máximo es el doble de ese tamaño. 1024. Entonces, ¿cuánta RAM va a tener en total ahora? 1024, perfecto. Ahí le estamos indicando. Y le decimos establecer. Entonces, me va a ocupar el volumen X que teníamos nosotros particionado y le va a quitar espacio. ¿Y ese espacio para qué lo va a ocupar? Para, como si fuese una memoria RAM. ¿Ya? Le digo, ¿cierto? Establecer. Luego le digo aceptar. Y me va a pedir que reinicie. Y reiniciamos el PC. ¿Le quita los 512 o le quita el giga? Le quita los 512. Porque ya hay 512. El 1024 es el total que va a tener. Porque hay 512 físicos más 512 virtuales. Y ahí me dice que va a tener en total 1 giga. A ver, hagamos lo mismo en la otra. A ver si lo podemos hacer. Si me van dando los pasos. ¿Profesor? ¿Cómo sería? Sí. Y Propiedades. dependiendo del disco, cambia la velocidad de la... Depende, claro. Ojalá fuera un disco SSD. Po. Ya. Porque ¿Mejoraría entonces? Mejoraría también, pues. Mejoraría. Recuerden que la memoria RAM, en realidad, la memoria RAM trabaja como un disco SSD. Los discos estado sólido es una RAM, es una memoria flash. Y si tengo un disco SATA, el disco SATA siempre es más lento que una memoria RAM. Entonces, va a funcionar igual, pero no va a ser equilibrado. En cambio, si tengo una memoria RAM más un disco SSD y este SSD de memoria virtual, van a andar al mismo nivel. Ahí se notaría. Sumaría velocidad. O sea, de todas formas, igual gano. Igual son ventajas. Pero no logro la velocidad real que quiero. Pero igual, no, porque el objetivo que quiere cumplir es que el equipo pueda levantar aplicaciones que necesiten más RAM. No se va a pegar, en realidad. ¿Ya? ¿Cómo sería Daniel entonces? Estamos en el otro PC. Sería configuración. Configuración avanzada. Ya. Después, Configuración después. configuración. Después, para que vamos terminando. Opción avanzada. Opción avanzada. Luego, memoria virtual cambiar. Cambiar. ¿Ya? Y aquí, a diferencia, no tengo más discos duros, tengo uno solo. El C, ¿cierto? ¿Lo puedo hacer? Lo puedo hacer igual. ¿Cierto? Le digo 512, máximo, 1024, y le digo reiniciar. La otra máquina, la que tengo por acá, el otro cliente, debería andar un poco más rápido de como estaba anteriormente en funcionamiento. Espero que terminemos con esto y comiencen a avanzar en el taller a entregar. Este es el cliente 1. El cliente 1. Y debería funcionar un poco más rápido como estaba antes. Ya. ¿Por qué en el disco X tengo menos espacio disponible? ¿Qué pasa con el disco X? ¿Por qué? Y no tiene ningún archivo. ¿Qué pasa ahí, mira Daniela? En este disco X. No hay nada dentro. ¿Pero por qué dice que tiene menos espacio que el W y el I? Porque estoy ocupando. Está ocupando la memoria virtual, ¿cierto? Sí. Le quitó espacio para hacer memoria virtual. Gano, o sea, en realidad, ¿qué pierdo? Espacio en disco duro, pero ¿qué gano? Rapidez y velocidad. Ya chicos, hasta ahí es lo que vamos a repasar ahora.